Hoy fue muy difícil poder conectarnos, pero estamos aquí para poder dar inicio a esta tercera sesión de cuarentena integral. Hemos hablado en la primera sesión sobre el comportamiento suicida, la segunda, una visión integral e integradora. La segunda sesión, que fue la pasada, hablamos un poco de la salud mental y Omar nos estuvo hablando respecto de la depresión y la ansiedad. Y hoy está con nosotros Elisa Krat. Ella es psicóloga y es magíster en psicología clínica y salud mental. Es investigadora también de la Universidad Católica de Luis Amigó y queremos darle pues la bienvenida a Elisa. Buenas noches. Muchas Buenas gracias por noches. acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias por la paciencia y bueno, aquí estamos, así que afrontemos todo lo que se viene, incluyendo el tema de la tecnología, que creo que es uno de los temas de los que vamos a hablar hoy, con los cuales tenemos que también tener la flexibilidad de adaptarnos. Entonces, un saludo muy especial desde aquí, desde Colombia, desde Medellín. La idea es que podamos compartir un tema que a todos nos atraviesa, el tema de la vida y de la muerte y cómo cuidar de la vida en estos tiempos tan difíciles es un reto que tenemos como humanidad. Muchas gracias, Elisa, también por tu disponibilidad. Elisa estuvo esperando casi media hora que pudiéramos conectarnos, pero bueno, podemos ser flexibles y también gracias a los que están ingresando a Zoom porque esto nos nutre y nos ayuda. A quienes quieran hacer preguntas, les voy a pedir que las dejen en el chat y yo las voy a ir leyendo. Hoy vamos a tener todos los micrófonos apagados todo el tiempo, pero pueden hacer sus preguntas a través del chat. Eh, Elisa, quisiera pedirte por favor que te presentaras. Antes quisiera agradecer a la Universidad de Luis Amigó por esta alianza que ha hecho con la Iglesia Encuentro con Cristo que nos permite poder tener estas sesiones. Y bueno, mi nombre es Eliana Ortiz, yo creo que ya casi todos nos conocen, así que Elisa, quisiera pedirte por favor si tú te puedes presentar y luego yo te voy a hacer algunas preguntas para poder nutrir la conversación. Elisa Gil es mi nombre, soy natural de Envigado, Antioquia. Hago parte de la Universidad Católica Luis Amigó hace 8 años. Mi experiencia como psicóloga ha sido básicamente con comunidades que presentan psicopatologías, comportamiento suicida, sobre todo sobrevivientes del suicidio, en Antioquia, específicamente en el oriente antioqueño, donde hemos tenido la posibilidad desde hace ya más de 10 años hacer un acompañamiento integral a estas familias que pasan el suicidio de un familiar. Con la Universidad Luis Amigó he tenido una experiencia en docencia y acompañamiento desde el consultorio clínico a estudiantes que se están formando como psicólogos y básicamente el trabajo que hemos enfocado no solamente desde la parte institucional, sino también desde mi propia vida, mi hogar, mi familia y mi fe, ha sido el cuidado de la vida. En ese sentido, hay una alta sensibilidad y un llamado muy grande a acompañar a las naciones en este tema, porque entendemos que cuidar de la vida realmente en estos tiempos es un desafío. Las personas no le dan tanto valor o se confunden fácilmente con todo lo que vivimos en eso que llamamos cuidar la vida, prevenir suicidio. Y cuando decimos prevenir suicidio, estamos llamados a tratar no solamente el tema del suicidio específicamente, sino todo el tema de los riesgos que estamos teniendo como personas desde que nacemos, el hecho de ser amados, concebidos con amor, llegar a un hogar, cómo nos tratan desde niños, cómo vamos creciendo, cómo se nos dan las experiencias en la escuela, luego con los pares, cómo cada etapa del desarrollo se vuelve un desafío en este momento. Entonces, creo que pues básicamente hago misión por muchos lugares con el tema porque considero que es un tema que nos atraviesa a todos y entendiendo que la salud mental o hablar de enfermedad mental y suicidio no es un asunto de locos, por el contrario, es un asunto que a todos nos atraviesa. Mínimamente una persona en tu casa puede estar viviendo alguna enfermedad mental en silencio o ha pensado en suicidarse o se ha quitado la vida. Esto no exime a ninguna persona de ninguna raza, credo, condición económica, entonces creo que es un tema que nos atraviesa como humanidad. Estudié psicología, siempre he entendido que es un medio, no es el fin, es un medio para atravesar las vidas, para acompañarlas y llegar a lugares donde no pensamos.
Y la fe indudablemente ha sido para mí lo que le ha dado sentido a la vida y lo que atraviesa todas las acciones que desarrollamos. No en vano resultamos en la Universidad Católica Luis Amigó, que se dispone también a todas estas causas tan nobles como el tema del cuidado de la vida. Muchas gracias, Elisa. Pues bueno, tú sabes que estas charlas están patrocinadas por la Iglesia Encuentro con Cristo, así que también desde la fe compartimos aquello de poder guardar la vida, ¿cierto? Desde el principio bíblico, así que me encanta. Bueno, quiero contarles que en este minuto acabo de intentar conectarme en vivo, así que estamos en vivo también a través del canal de YouTube. Hemos intentado mucho, pero por fin podemos lograr conectarnos, así que apenas vamos a empezar la charla y quienes nos están escuchando por Zoom, si pueden por favor compartir que ya estamos en vivo, les agradecemos también. Costó, pero por alguna razón ahora sí podemos entrar al canal de YouTube. Bien, Elisa, nosotros hemos hablado sobre comportamiento suicida, depresión, ansiedad en tiempos de coronavirus. Entonces quisiera preguntarte por una visión global para después poder hacerte preguntas más puntuales acerca del tema de hoy. En tiempos de pandemia, todo se pone en extremos. La supervivencia se pone en extremo. La seguridad, esa falsa seguridad que a veces tenemos en el dinero que tenemos en el bolsillo, en quizás las cosas que tenemos en casa, incluso nuestra salud, es un asunto que es bastante propicio de sentirse en este momento inseguro, porque gracias a que se nos filtró un pequeño bicho llamado coronavirus en nuestras vidas, generó que a todos nos pusiéramos, o que esta realidad a todos nos pusiera en una línea o en un punto de partida donde todos somos iguales, donde todos estamos igual de vulnerables. El tema de la vulnerabilidad va a hacer que se afloren diferentes temores, angustias, incluso que afloren los más bajos instintos que tenemos los seres humanos por la supervivencia misma. Y en el marco de esa realidad hemos encontrado que muchas personas que ya padecían algún trastorno mental, depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia, o ni siquiera enfermedades mentales, sino dificultades de la vida diaria, como problemas en la relación de pareja, problemas con sus hijos, problemas entre las generaciones, los adultos mayores, los niños, los adolescentes. Todo eso que se había roto por el estilo de vida que estábamos manejando se ponga a prueba en este momento. Y encontramos que hacia la primera, segunda semana de cuarentena mundial, cuando empezamos ya con un asunto y unas directrices y unos lineamientos claros de aislamiento preventivo, empezamos a estallar un montón de asuntos que creíamos que teníamos bajo control. Créame que en este momento no es la pandemia lo que está produciendo muchos de los suicidios o muchas enfermedades mentales. Es todo lo que teníamos atrasado en nuestras vidas por resolver, todo lo que teníamos quizás ahí en remojo que habíamos tapado con tierrita, traumas, duelos no elaborados, dificultades familiares, desconocernos como familia, lo que generó que en el marco de la cuarentena, que es ese momento donde todos estamos encerrados en casa, donde todas las generaciones se reúnen en un mismo espacio, se empiezan a reconocer de nuevo. Y cuando reconocemos de nuevo al otro, e inclusive cuando nos reconocemos también a nosotros mismos, nos empieza a suceder un efecto muy interesante. Y es no solo la sensación de extrañeza, sino también de ansiedad extrema, porque se ponen frente a nuestros ojos un montón de asuntos que habíamos evitado por mucho tiempo. Créame que en la lógica en la que estábamos viviendo, Eliana, estábamos corriendo contra el tiempo. Nuestro enemigo era el tiempo antes que el coronavirus. Y antes que esta pandemia, estábamos todos anhelando volver a casa, reconocer a nuestros hijos, saber cuáles eran nuestras necesidades, reconectarnos incluso hasta con el cuerpo, con la salud. Y muchos ahora están haciendo ejercicio en sus casas resultado de esto, están hablando un poco más, pero sin lugar a dudas, cuando yo tengo la oportunidad y el tiempo de reconectarme conmigo, también me reconecto con mis partes más oscuras, con los lugares más oscuros de mi familia, los asuntos que teníamos pendientes, y eso ha generado un factor de riesgo altísimo,
Tanto así que ahora hacia la semana 13 que llevamos, por ejemplo, en Colombia de aislamiento preventivo, pero así le sucedió a España hacia el mes de febrero y marzo, donde estuvimos realizando unas zonas de escucha, sentíamos a las personas desbordadas, sintiendo que no iban a ser capaces con sus vidas, no por la pandemia, sino por esos asuntos que los desbordaron y los llenaron de angustia, que no son más que antecedentes que ya habían en las vidas, y muchos llegaron al suicidio. Lamentablemente, le contaba al equipo de trabajo aquí en Colombia de la investigación de suicidio, entre la semana pasada y este fin de semana que tuvo un festivo, se presentaron muchísimos suicidios en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. ¿Esto qué implica? Que las personas se están desbordando no solo por el miedo de qué sucederá, sino por los asuntos que no han podido solucionar y que indudablemente la familia a veces se vuelve un factor de riesgo, y eso es lo que estamos encontrando. Altos índices de violencia contra las mujeres en sus casas, abuso sexual contra los niños porque están todo el tiempo viviendo con los padres, pero también intentos de suicidio cada vez más frecuentes o suicidios consumados, resultado de la no posibilidad de tramitar los problemas que ya tenían las personas. Wow. Quisiera retomar esto que acabas de decir, que me parece muy interesante, Elisa, y es que sufrimos no tanto por el coronavirus, sino por los asuntos y las necesidades que teníamos acumuladas por años y que el rigor de la vida y el ritmo de la vida no nos habían permitido tomar un alto para pensar, para encontrarnos con nosotros mismos, con lo bueno de nosotros mismos y con los lugares oscuros de nosotros mismos. Me parece impresionante esto. Muy bien. Hoy vamos a hablar un poco de la teleasistencia. Yo quisiera preguntarte, ¿qué es la teleasistencia? ¿Quién puede ofrecerla? ¿Cuáles son los mitos? Porque es un tema que de pronto poco abordamos. Nos limitamos muchas veces en entender qué es la salud mental, cuáles son los problemas, hablamos de depresión, de ansiedad, etcétera, pero no llegamos más allá. Así es, la teleasistencia no es más que una modalidad para vincularnos con el otro a través de estos medios como lo hicimos el día de hoy. La teleasistencia lleva ya un buen tiempo a nivel mundial y es una de las estrategias que ha propuesto la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y es la posibilidad de utilizar estos medios que ahora tenemos a nuestro alcance. Un celular, por más antiguo que sea, las personas ya, incluso los adultos mayores, los manejan supremamente bien, y eso ayuda a superar las brechas en la atención a muchas personas. ¿Por qué? Porque las personas normalmente tienen el estigma de acercarse al psicólogo o al psiquiatra por el miedo a que les digan que están locos, o por la vergüenza que a veces se asume cuando yo me asumo que tengo un problema y necesito ayuda del otro. La teleasistencia no es más que tramitar a través de la palabra, mediado por una pantalla. Frente a esto hay muchos mitos, hay muchas inquietudes. De hecho, muchos terapeutas, de hecho, muchos líderes y consejeros prefieren decir, no, yo prefiero esperar a que la pandemia pase y me pueda volver a ver cara a cara con el otro, porque es más importante verme cara a cara. Pero si esto es lo que tenemos, si tenemos que estar aislados, ¿cómo no permitirnos la posibilidad, así como estamos haciendo hoy, de conectarnos a través de este medio y sentir que alguien puede entrar en mi vida a través de una pantalla, donde lo que va a mediar, más que un consejo, es la escucha? Y aquí quiero dejar algo muy claro: la teleasistencia, más que aconsejar sobre la vida en el otro y lo que tienes que hacer, es esa oportunidad de ser escuchado por alguien que empatiza con el sentimiento que tengo en ese momento y me puede dar un soporte emocional en el momento de más angustia. Y esa es la metodología que están utilizando los sistemas de salud a nivel mundial. No sé ustedes allá cómo lo están haciendo. Bueno, también hay dispuestas muchas líneas, tanto del gobierno como de iglesias, por ejemplo, que se han abierto para poder atender a las personas que se sienten en angustia. ¿Cuáles son los mitos alrededor de la teleasistencia? Muchas personas piensan que no es lo mismo, primero que todo, encontrarnos a través de una cámara, porque pareciera muy extraña la sensación de yo hablarle a un computador. De hecho, si alguien pasa en este momento y me ve hablando, dice que yo estoy loca porque estoy hablándole a un aparato.
Pero entonces me estoy privando de la posibilidad de conocerte, como en este caso, y conocer a los que nos están el día de hoy acompañando y generar un lazo que me permite tranquilizarme y poder encontrarme contigo. Mm. Otro de los mitos es que por efecto del tiempo que se demora en transmitir muchas veces la señal, que cada día, valga la aclaración, está mucho mejor, la persona va a perder algo del mensaje que yo le quiero transmitir. Otro de los mitos es, ¿y si me roban los datos que yo sensibles estoy lanzándole al otro, mis historias, mis asuntos íntimos y confidenciales? ¡Qué vergüenza! Por eso la teleasistencia tiene todo un protocolo, incluso para que mis familiares en mi casa, aunque sea una casita pequeñita, yo me puedo ocultar en un lugar a hacer ese llamado hacia el otro. Y yo creo que cada día vamos a ir derrumbando esas barreras porque la situación nos lo está pidiendo de ese modo. Entonces es un poco de eso, esos mitos que tenemos, pero que cuando vemos que definitivamente necesitamos al otro, esos mitos se caen, porque yo te necesito. Y la teleasistencia no solamente se hace a través del computador, sino que la puedo hacer por el teléfono. Esa llamadita de mi pariente, esa llamadita de mi pastor, de mi líder, de mi psicólogo, con toda seguridad va a generar un aporte inicial en calmar la angustia de estar completamente solo con todos esos contenidos mentales que tengo. Es decir, que cuando estamos hablando de teleasistencia, no necesariamente es una oficina llena de cubículos, porque cuando a mí se me viene lo primero que se me vino a la mente en teleasistencia fue una oficina llena de cubículos con personas contestando llamadas, casi como en un 911. No estamos hablando solamente de eso, estamos hablando de la posibilidad de compartir con otros. Así es, la teleasistencia es claro que en el marco de la psicoterapia o de una ayuda profesional va a tener un protocolo y lo primero es que la persona debe estar previamente entrenada para saber hacer una escucha profesional de lo que yo le voy a contar y saber a dónde me va a remitir o qué paso voy a seguir después de esa llamada. Pero indudablemente la palabra tiene un valor fundamental aquí, la escucha y la palabra. Y creo que cuando hacemos esa escucha, una escucha no juzgona, no criticona, no estigmatizante, puedo prestarle al otro un oído para que pueda depositar su angustia y prestarle una primera atención o un primer apoyo. ¿A qué nos referimos con esto? Si usted desea ser una persona que haga teleasistencia, sería muy positivo que se siga viendo todas estas capacitaciones para entrenarse en una escucha mucho más profesional. ¿En qué sentido? Elementos básicos que lleven a que yo me dé cuenta qué le pasa al que está al otro lado de la línea, qué es lo que está sintiendo, y esto me parece que ya tiene que ser en manos de un profesional donde lo debo remitir. Entonces, ahí yo creo que lo mínimo es tener un entrenamiento básico, pero si yo no tengo ese entrenamiento básico, que lo podemos hacer por los medios virtuales, hay capacitaciones virtuales incluso en el tema de comportamiento suicida y ahorita les vamos a dar un enlace para que puedan buscarlo a través de Google y van a encontrar un curso de la Organización Mundial de la Salud sobre cómo aprender a escuchar para prevenir suicidio y cómo poderme formar yo también como alguien que puede escuchar y luego remitir. Claro está, la telepsicología propiamente o la telemedicina es llevada a cabo por profesionales, pero si yo tengo un grupo de liderazgo, pero si yo tengo o soy una persona de influencia en mi comunidad, en mi familia, yo puedo empezar a entrenarme en cómo escuchar al otro y a partir de esa escucha, cómo remitir a un profesional, acompañar a esa persona para que consiga su cita y así se prevenga que el trastorno mental se deteriore al punto que la persona piense en quitarse la vida. En este sentido, Elisa, ¿quién, quién, dónde, cuál es el principio? ¿Es el huevo o la gallina? ¿Es la persona que necesita la ayuda, la que busca? ¿O somos nosotros, digamos, los que estamos pendientes de otras personas, aún sin saber que están pasando por depresión, por ansiedad? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo conformar un grupo de apoyo, por ejemplo, en este tiempo de coronavirus? Quizás ahora estamos en esta emergencia. Yo creo que todos estamos susceptibles a sentirnos o ansiosos o deprimidos o tristes o etcétera, pero también, digamos, en mí está la preocupación por las otras personas. Tú hablas de la escucha. ¿Qué pudiéramos hacer, por ejemplo, para conformar
grupos de teleasistencia? ¿Qué características tiene esta escucha? ¿Qué pudiéramos hacer, por lo menos mientras las personas pueden salir, pedir una cita al psicólogo? Porque en este tiempo también, por lo menos en Chile, no estamos en cuarentena, en Temuco, en Santiago sí, pero, pero igual las citas médicas se están dando con muy largo plazo, quizás la gente no se anima a ir mucho a la clínica porque pueden ser focos de contagio. Entonces, ahora, ¿qué pudiéramos hacer? Has nombrado una palabra y una estrategia fundamental que son los grupos de ayuda mutua. La Organización Mundial de la Salud es muy clara en esa estrategia y nos dice que los líderes comunitarios, y miren esa palabra tan hermosa, los líderes de su comunidad se pueden entrenar. Entonces yo creo que el principio también es, me voy a escuchar todas estas conferencias que estamos haciendo con la Universidad Católica Luis Amigo, porque allá empiezo a tomar nota y empiezo a detectar esas señales de alerta fundamentales para empezar a formarme en unos elementos básicos. Segundo, va a ser un curso bien juicioso de la Organización Panamericana de la Salud que se llama Curso de Autoaprendizaje de Autolesión Suicidio. Es gratuito. Usted se puede meter y lo va a hacer bien juicioso. No se demora, no es muy largo, pero es muy práctico. Tercero, usted tiene que tener a la mano líneas de apoyo, es decir, no todos lo sabemos, incluso los psicólogos tenemos líneas de apoyo donde, como el 911, aquí sería el 123, donde nos apoyamos para poder llamar en caso de que haya una situación de emergencia o muy límite, como alguien que se quiere matar en ese momento. Si usted no está entrenado, no va a saber hacer esa escucha y va a empezar a gritar usted también de angustia. Entonces, la idea es que se pueda entrenar y tener líneas de apoyo. Pero en tercer lugar, puede conformar grupos en su comunidad a través de Zoom, Meet o las plataformas que tenemos disponibles, así como lo estamos haciendo el día de hoy. Miren, no hay límites para encontrarnos. De hecho, yo le contaba ahorita a Eliana que estaba, mientras arreglábamos los problemas técnicos, escuchando un grupo de apoyo que estaba en este momento aconteciendo con cerca de 25 personas que viven en el campo, muy alejadas. Todos tienen hijos que han intentado suicidarse y se reúnen una vez al mes y les damos temas como comunicación asertiva, cómo resolver problemas, cómo volver a reencontrarnos en el vínculo con el otro para poder tramitar dificultades y angustias. Entonces podemos conformar grupos de escucha. Hay una estrategia muy linda, Eliana, que se llama el Walk Café. Walk Café, como lo dice, tomar café y hablar, es tomémonos un café, tomémonos un mate, tomémonos una aromática, algo delicioso que nos guste a todos. Nos reunimos a través de una videollamada, incluso a través del WhatsApp lo puedo hacer, y empecemos a hablar de un tema en común, no de casos, no de lo que estamos viviendo con el caso de mi hijo o de mi vecina, pero sí hablar del tema en común. Ejemplo, hablemos de lo que implica cuidar a una persona con riesgo de suicidio. Ah, yo me siento cansada. ¿Qué le pasa a la señora que vive en la ruralidad o que vive en la ciudad? Yo estoy muy fatigada, no puedo con él. Y entre todos empezamos a generar una red de apoyo, a suministrar algunas estrategias dentro del marco de la comunicación asertiva, la resolución de problemas, para que tomemos nota y lo empecemos a estudiar bien juiciosos. Hay un módulo muy bonito que se llama Habilidades para la Vida. Es de la Organización Mundial de la Salud. Yo me puedo meter a internet y hay habilidades para la vida para los niños, para los adolescentes, para los adultos y poner esos temas en cuestión. Y una horita nos dedicamos a dar la palabra. Y cuando damos la palabra, damos la posibilidad de que las personas se sientan comprendidas y escuchadas. Entonces, comienzo por la teleasistencia, es decir, yo puedo buscar como líder a esas personas que sé que están sufriendo o que están muy calladas. Mire, esta ha sido una particularidad en esta pandemia. O las personas se muestran muy desesperadas o muy silenciosas o muy aplanadas, como aquí no está pasando nada, entonces en Temuco no ha llegado esa emergencia tan horrible, pero estamos como a la expectativa de qué va a pasar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? A esas personas también hay que hacerles ruidito y preguntar cómo te está yendo con este tema, porque la idea es que podamos empezar a generar unas señales de alerta antes de que la situación
en cuanto a la salud mental empeore. Y si sabemos de casos ya cautivos, reunirlos y hacer una red de apoyo con esa familia. El seguimiento es fundamental y yo creo que en la consejería lo sabemos. Cuando yo doy esa llamadita, una llamadita semanal, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con tu situación? Eso ayuda muchísimo y es una estrategia incluso médica y psicoterapéutica, hacer seguimiento. De nada sirve que usted se preocupe un día y vote a la persona. Ah, ya se conectó con el 911, felicitaciones, ya, vaya que ya está, vaya con Dios. No, yo tengo que hacer seguimiento a esa persona continuamente. ¿Qué pasa con esto del seguimiento? Me genera, bueno, muchas preguntas. A modo de resumen, creo que has dado con un punto importante y es que tenemos que capacitarnos para aprender a escuchar a otros. Es decir, no sabemos escuchar, ¿cierto? Parece ser que tenemos algunas debilidades en la escucha. Tú mencionaste ahorita sin juicio, sin prejuicio. La semana pasada Omar también nos habló de lo mismo. No enjuicie, no castigue también al otro por expresar sus sentimientos, así que tenemos que capacitarnos. Has mencionado la Organización Panamericana de la Salud y la OMS que tienen capacitaciones, después podemos buscar los enlaces y proveerlos. Quiero hacer un paréntesis, si ustedes quieren hacer preguntas pueden dejarlas en el chat del YouTube o en el chat del Zoom para poder formularlas. Entonces, primero has hablado de la capacitación. Y ahora, bueno, has hablado del silencio, cuando las personas estén en máximo silencio, también es una voz de alerta, del seguimiento, ¿cierto? Pero yo quería preguntarte, ¿cómo hacemos con las personas que son evasivas? Que uno intuye que de pronto no la están pasando bien. Es decir, yo creo que ahorita todos no la estamos pasando bien. Unos estamos mejores que otros o menos tristes o con más resiliencia, pero pues es una situación mundial. Hasta qué punto buscar a las personas, hasta qué punto llamar semanalmente, insistir cuando las personas son evasivas, cuando quizás abrimos grupos, no tenemos un grupo, por ejemplo, de hablar y de tomar café, bueno, pero hay otras instancias para reunirnos. ¿Qué hacer y hasta dónde insistir sin llegar a pasar por intensos o por violentar a la otra persona en su intimidad? ¿Cuál es el límite? Hay un asunto muy claro en el tema de la enfermedad mental y en el tema del suicidio. Y es un asunto que pasa por el deseo de no vivir. Cuando yo no quiero vivir, yo voy a rechazar todas las ayudas posibles que hayan en torno a la vida. Todo el que me quiera llamar, todo el que me quiera dar un consejo, yo lo voy a empezar a rechazar porque mi idea es poderme desvincular de la vida. ¿Eso qué implica? Que las personas que hacen teleasistencia tienen que tener una gran tolerancia a la frustración. Básicamente es como ganar almas, básicamente. Es decir, cuando tú empiezas un proceso para ganar a una persona, por ejemplo, para el amor de Dios, eso es un trabajo de amor, perseverancia y de comprensión de lo que el otro vive. En el caso del riesgo de suicidio, vamos a encontrar que muchas personas se van a sentir invadidas, como lo has dicho, pero no violentadas. Cuando yo hago la ceñita de aquí estoy para ti y cuando tú necesites hablar con alguien, aquí estoy, no estoy llamándolo y haciéndole obligado que se quede una hora conmigo mientras yo le hablo y le hablo de lo linda que es la vida, ¿cierto? Pero yo sí le hago la ceñita o ruidito de que aquí estoy para ti, porque las personas que tienen riesgo de suicidio normalmente lo que quieren es que nadie más se les acerque para tomar la decisión. ¿Esto qué implica? Que el que escucha tendrá que tener habilidades, por eso no cualquiera es un buen teleasistente o alguien que se prepare para escuchar al otro. Primero me tengo que capacitar, segundo necesito tener alta tolerancia a la frustración para entender que muchas veces no es la persona la que me rechaza, sino la enfermedad que hay en el otro, sino el deseo de morir del otro, el que me va a rechazar. ¿Y eso qué implica? Que yo tengo que buscar todas las estrategias posibles. Un mensaje de texto, puedo hacerle una llamada y si no es al paciente, entonces al cuidador. Entonces llamo a esa persona que está cuidando de ese otro que está enfermo mentalmente o que tiene ganas de morir para apoyarlo y darle algunas estrategias para que haga ese acompañamiento. Todo menos abandonar a la familia que tiene a alguien con riesgo de suicidio específicamente, que es el tema que nos convoca el día de hoy.
Entonces, violentar sería, y me encanta esa palabra porque yo violento a una persona con mis prejuicios. Yo violento a una persona desde la escucha cuando minimizo el dolor que tiene, la angustia que tiene. Este porque se quiere quitar la vida, no tiene a Dios. Y este porque quiere quitar la vida, no tiene fe. ¿Y usted por qué se va a quitar la vida si usted es profesional? ¿Y cómo se va a quitar la vida si usted tiene casa, carro, beca y todo lo que quiera? Usted lo tiene todo. ¿Por qué se quiere quitar la vida? Ese es un juzgón, no es una buena persona que escuche. Eso es violentar. Ahora, el secreto profesional y esa intimidad es muy importante, pero si la persona se quiere hacer daño, el que hace la teleasistencia tendrá que decir, tengo que buscar ayuda profesional. Ya, yo no me puedo quedar con esto. Ven, guardémonos el secreto que te quieres morir. No, por derecho universal está el derecho a la vida y es el primero. Y tenemos que todos en el mundo inmediatamente encender la alerta y conectar con el sistema de salud en caso de que ya haya un riesgo alto. Es decir, si una persona me dice a mí en una conversación de amigos o de lo que sea, sabes, yo me quiero morir, es para alarmarnos, es para tomarlo en serio. Ya hablamos la primera vez, en la primera sesión, que uno de los mitos del comportamiento suicida es que el que se quiere matar no lo dice. Bueno, quien nos dio la charla nos dijo, esto no es así, Gloria nos dijo, no es así, hay que tomarlo en serio y hay que buscar ayuda. Quisiera preguntarte, eh, para los que, porque yo siento que el suicidio suena muy fuerte. De hecho, varias personas me han preguntado, pero ¿por qué un tema tan fuerte? ¿Por qué estás hablando del suicidio? Nos cuesta mucho enfrentar esa realidad. ¿Qué pasa con los que, bueno, no sabemos si realmente tienen un comportamiento o una idea suicida? ¿Qué pasa con los que no tienen un diagnóstico que están a nuestro alrededor? ¿Cómo conformar, digamos, un círculo de confianza, de escucha, con los que están depresivos o con los que están ansiosos o demasiado callados o con los que no sabemos cómo están? Porque siento que en este minuto tú llamas a las personas bien pasándola, esperando, sí, la cuarentena, y me llama la atención que muchas de las respuestas que nosotros encontramos cuando llamamos a la gente se remiten a la cuarentena, se remiten al coronavirus, pero no al estado que tú estabas diciendo de la acumulación de circunstancias previas a la cuarentena. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Mira, ese tema que acabas de nombrar, esos otros asuntos que están por ahí rondando, pero que no son directamente suicidio o no son directamente coronavirus o pandemia, son todos los factores de riesgo que se pueden acumular para un riesgo de suicidio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo empezar a conformar grupos de interés sobre ciertos temas donde sé que hay comunidades específicas, problemáticas afines, ejemplo, la depresión postparto, qué hago con mi niño pequeño y el adolescente al mismo tiempo, me voy a enloquecer, qué hago con mi hijo que tiene hiperactividad, qué voy a hacer con él, qué hago con mi esposo que me violenta porque consume todavía alcohol, drogas, qué hago con mi relación de pareja. Son esos grupos de encuentro que incluso en el marco de las organizaciones que están atravesadas por la fe ya existen. Entonces está el grupo de mujeres, está el grupo de varones, pero también podríamos generar esos grupos de interés basados en los factores de riesgo para la salud mental de las personas. Y cuando empezamos a abordar eso, ya estamos generando prevención del comportamiento suicida. Has dicho algo que es reiterativo. No, el que lo dice no lo hace. O los únicos que se suicidan son los que tienen depresión o enfermedad mental. Por supuesto que no. Incluso hemos visto en las últimas semanas cómo muchas familias en el marco de la fe, muchos profesionales que atienden en salud, médicos, enfermeros, se han quitado la vida y no tenían una psicopatología de base. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que empezar a trabajar esos temas de la vida cotidianos que se vuelven a veces un nudo para la persona y que son difíciles de tramitar. Yo puedo lanzar una publicidad de un tema abierto, hoy vamos a tomar café, sobre el tema de la depresión, a ver quiénes nos llegan ahí y empiezo a captar ese grupo. Voy a abrir un día una conversación, vamos a tomarnos un café alrededor de el tema de los hijos adolescentes difíciles o con condiciones difíciles. Y ahí empiezo a generar un proceso, puedo empezar, por ejemplo, por hacerlo una vez al mes, nos encontramos una vez al mes, y si vemos que el grupo es tan juicioso y persistente, entonces cada 15 días,
y empiezo a buscar información profesional para darle un peso a ese encuentro más allá del simplemente hablar de los casos individuales. Entonces es importante también que esas prácticas sociales se vuelvan sistemáticas, es decir, que yo le dé la seriedad. Aunque yo no sepa hablar mucho, no soy la super profesional, puedo decir, yo puedo escuchar porque me gusta escuchar y voy a abrir ese grupo de escucha con mis amigos, con los adolescentes, con los niños. Ahora mismo, en Colombia, estamos implementando una estrategia y es con los niños después de su jornada escolar que es bastante dura por internet todo el día. Y hacemos grupos de encuentro con los niños simplemente para jugar, para hacer una manualidad. Y es interesantísimo ver cómo los niños también necesitan ser escuchados en lo que les pasa en el día. Entonces, si usted tiene esas habilidades de escucha, le gusta estudiar y se va a preparar y tiene ese llamado en su corazón de empezar a reunir para hacer grupos de ayuda mutua, protocolos hay los que quieran en internet y es el paso a paso más sencillo, pero sobre todo la intención de ser cumplidos, sistemáticos, sin generarle obligaciones a la gente. Cuando generamos cargas, cuando generamos cobros, cuando generamos un montón de protocolos que ya le ponen carga a la gente se aleja, y más la gente que tiene vivencias difíciles, porque sienten que no son capaces con eso. Claudio. Interesante el tema que tomas de la práctica social, que la escucha se nos convierta en una práctica social entre nosotros, sin obligaciones y sin cobro. Yo creo que eso es otra perla que nos has dado el día de hoy. Quisiera hacerte dos preguntas bien distantes. La primera que acabas de mencionar con los niños, ¿qué podemos hacer con ellos? Porque siento que, bueno, hay muchos memes también que lo dicen y siento que los profesores a veces sufren mucho porque preguntan por Zoom o por Meet o por cualquier plataforma alguna opinión y todas las camaritas apagadas y todos los micrófonos apagados. ¿Cómo lograr generar un grupo en el que los niños puedan conversar? ¿Cómo pudiéramos captar la atención de ellos para animarlos a que se abran en una reunión, que abran sus cámaras, que puedan abrir sus corazones, que puedan contar cómo se sienten y que nosotros podamos escucharlos? Definitivamente tenemos que tener alguien que lidere esos encuentros, que definitivamente tenga una intencionalidad, una orientación y una sensibilidad por los niños. No cualquiera trabaja con niños y eso también lo decimos a nivel profesional. No todos son capaces de trabajar con niños y tiene que haber una condición también estructural en uno para poder hacerlo. Segundo, generar un motivo para encontrarnos. De ahí la importancia de conocer cómo los niños de hoy en día se motivan a hablar y de qué. Muchos se están motivando a hablar de los videojuegos, a otras les gustan los intereses relacionados con la música o el arte. Y podemos generar grupos a partir de las emociones. Mire, en este momento a nivel mundial hay un gran movimiento por el tema emocional o la educación emocional. Los niños y adolescentes de esta época no saben cómo manejar sus emociones, no saben cómo reconocerlas, porque los adultos les enseñamos que habían emociones buenas y malas. ¿Eso qué implica? Que si usted está triste, está enojado, son emociones malas, pero si está alegre y optimista, son muy buenas. ¿Eso qué quiere decir? Que les enseñamos a inhibir sus emociones o se las callamos con un celular para que se entretuvieran ahí cuando estuvieran angustiados y no saben cómo desahogarlas. De ahí que muchos niños son aislados, callados o muchos hacen cutting, que es un riesgo importante también autolesivo, donde se cortan pedazos de la piel para desahogar la angustia. Entonces, con los niños abrimos un espacio para que se puedan encontrar, a hacer una manualidad, a cantar, a compartir una canción, a compartir un videojuego que les gusta, pero como una justificación para encontrarlos. Y ahí viene a aparecer el tema sobre cómo nos estamos sintiendo, cómo nos está yendo en el colegio, más allá del bien o mal. ¿Qué pasa con el modelo pedagógico tradicional o las escuelas?
dejan los niños un montón de temas que no son adecuados al entorno que realmente están manejando. Muchos niños necesitan aprender a manejar esto, saber qué hacer con el internet, por dónde me meto, porque ahí viven muchos de ellos, son nativos tecnológicos y tenemos que brindarles la posibilidad de saber qué hacer con eso. Pero como muchos padres sienten que no saben manejarlo igual, lo que hacen es alejarse o satanizar el medio virtual y decir, eso es malo, apague ese celular. Pero por ahí se contactan y por ahí viven. Entonces podemos utilizar ese medio virtual para encontrarlos a hablar sobre la emoción y sobre prevenir riesgos. Muy bien. Bueno, entonces tenemos un reto gigantesco con nuestros niños. La Así otra es. pregunta no está relacionada con esta que te hice, pero nos la hicieron la semana pasada y no tuvimos el tiempo ni la ocasión para incluirla. Pero ya que tú compartes la fe con nosotros, yo quisiera preguntarte por los mitos y no sé si exista la explicación o esa sea la palabra, entre fe y suicidio, entre fe y, y depresión, entre fe y ansiedad. Alguien me preguntaba la semana pasada, bueno, ¿por qué un pastor llega a quitarse la vida si es pastor? Si tiene la palabra de Dios, ¿cierto? Creo que es una realidad muy fuerte y que puede desilusionar mucho o puede quitarle la esperanza, digamos, a una persona cristiana. Así es. Yo creo que todo se basa en un problema de educación y en un problema epistemológico que en las ciencias humanas, incluyendo la teología, tenemos por tradición. Por allá en 1800, cuando se hacían estudios sobre la mente humana, sobre el cuerpo humano, cuando estábamos explorando eso, qué era ser persona o ser humano, se dividía entre el cuerpo por un lado y el alma por el otro, y por otro lado el espíritu. Entonces, casi que cuando concebimos el ser humano, lo concebimos dividido, ni siquiera tripartito o en esa condición donde no solamente soy cuerpo, sino también alma, y en el alma están contenidas la voluntad, las emociones, los pensamientos, pero también soy espíritu y tengo una dimensión espiritual de fe. Cuando nos criamos en una cultura, y esto es a nivel mundial, donde separamos la visión del ser humano, de existir como ser humano, ontológicamente hablando, a veces separamos esa visión de humanidad. Los médicos solamente piensan en el cuerpo, entonces yo le mando para lo que está malo en su cuerpo y soluciónelo. Los psicólogos pensamos en el alma, en eso que llamamos la psique o la psiquis. Entonces el cerebro, los pensamientos, las emociones y toda la parte inconsciente. Y los teólogos entonces se dedicarían solamente a la dimensión espiritual y de la fe. Y ahí hay una mala concepción incluso dentro de la misma iglesia y las personas de fe, y es pensar que lo uno no interactúa con lo otro. Cuando yo estoy enfermo, cuando mi cuerpo no funciona, cuando mi mente no funciona por una enfermedad mental, ni siquiera tengo ánimo, ni siquiera tengo la fuerza para apegarme a esa ideología y a esa fe que tengo, porque todo está en un descontrol completo y yo necesito equilibrio. Incluso en los momentos donde las personas que tenemos esa gran posibilidad de tener una fe y practicarla más allá de la religión y creer en ella, el cuerpo se nos puede enfermar perfectamente, y cuando el cuerpo enferma y el cerebro enferma, necesitan una intervención, pero por tradición, incluso de las mismas ciencias, hemos dividido todos esos apartados que hacen parte de la complejidad y lo bello de lo humano. ¿Qué implica esto? Que también a la iglesia se le formó durante muchísimos años en que únicamente éramos espíritus dentro de la iglesia, espíritus con una fe robusta, con una palabra que ya estaba dada y una disponibilidad del querer como el hacer a través de la fe para poder estar bien en todas las áreas. Entonces, muchos creyentes empezaron a sufrir de obesidad, de sedentarismo, eran muy buenos en la fe, pero muy malos para cuidar el cuerpo, muy buenos en la fe, pero malitos para la relación familiar y tenían la familia hecha un caos. ¿Qué implica esto? Que hay que llegar a un equilibrio donde si yo amo este cuerpo que me fue dado,
que es templo incluso del espíritu, cómo poder yo cuidarlo integralmente desde mis emociones, desde mi salud física y corporal, pero también mi salud mental, que encontramos en muchas personas que dentro de la fe también se quitan la vida, que no son pocas, que están dedicados todo el tiempo a dar ánimo y, como lo has dicho, dar esperanza a los otros a través de la fe que se profesa, pero van callando y acumulando un montón de situaciones dolorosas en su vida y las van dejando de lado porque de alguna manera sería decepcionante que la fe no fuera la que solucionara todo. En el mundo tendríamos aflicción, y eso es claro. Y la aflicción va a involucrar el cuerpo, va a involucrar las emociones y hay que darle trámite a esas emociones. La palabra es una de las salidas y es poder hablar de eso que me sucede. Pero muchas personas de fe prefieren no hablarlo, Eliana, y se quedan callados porque qué vergüenza que sepan mis hijos o mis nietos que yo me quiero morir. Me empiezo a callar esa idea y la idea suicida es como un embarazo. Yo empiezo a acumularla durante meses y meses y estoy esperando que algo lo estalle, una situación dura venga y se consuma. Y eso es lo que vemos en muchas personas bellísimas que fueron líderes toda su vida, pastores, sacerdotes, líderes alrededor del mundo, incluso profesionales, que entregaron su vida para los demás, pero que descuidaron la propia. ¿Eso qué implica? Que tenemos que llegar a un equilibrio en nuestras vidas de cuidar tanto este cuerpo que nos fue dado, esta mente que tenemos, que tiene una complejidad enorme, pero también regular todo el tema de lo espiritual e involucrarlo. Aquí le voy con una noticia muy importante. La Organización Panamericana de Psiquiatría, la APA, le dijo a los psiquiatras hacia el año 2000, psiquiatras del mundo en la 11ª división, ustedes deben como psiquiatras promover la fe en sus consultas terapéuticas, porque la dimensión de la fe es un factor protector para el suicidio. Pero en muchos artículos de investigación encontramos que también la fe para algunas personas se vuelve un factor de riesgo, porque la persona se dedica solo a la fe, pero descuida el hogar, descuida su salud física, su salud mental, y se va al extremo y descuida todo lo que le ha sido entregado. Y es una vida que es muy frágil. El cuerpo se enferma en cualquier momento, la mente se enferma en cualquier momento y es necesario cuidarla. Entonces creo que es la desmesura, el desequilibrio. Y lógicamente tenemos que tener todas las armas espirituales, emocionales, familiares, que sean un factor protector para cuidar la vida en estos tiempos. Muy bien, tú has hablado del cuidado y bueno, yo creo que en el caso de los líderes, no solamente de los pastores, sino en general de las personas que están liderando, también a veces se encargan ellos de cuidar a muchas personas y pocas personas los cuidan a ellos, ¿cierto? Entonces, es desde la persona generar instancias de autocuidado, pero también que nosotros estemos pendientes de aquellas personas que aparentemente siempre están bien, ¿cierto? Porque en algún Mire, momento... ese es un dato muy delicado y es, nadie está tan bien como parece, es que nadie está supremamente feliz todo el tiempo o nadie es tan tranquilo o tiene tanta paz que ya está levitando 3 metros sobre el suelo porque va con la paz del mundo y ya. No, lo normal de la mente humana es que tengamos altibajos todo el tiempo, pero estamos en una cultura lamentablemente de la felicidad y el que no esté feliz, entonces está enfermo o le está fallando la fe o qué le está pasando si usted tiene mucho por qué estar contento. Entonces creo que ahí también hay un punto muy importante y es esas personas que todo el tiempo están tan bien, tenemos que hacerles un llamado a preguntar realmente cómo estás, porque en la vida tenemos crisis y es una condición básica de la humanidad. En el mundo tendréis aflicción. Así es. Y yo creo que también es muy de nuestra época pensar que otros están mejor que yo, porque Instagram, Facebook, Twitter y todos, obviamente, las vidas son perfectas a través de las redes sociales. Y a veces Así no es es. nuestra intención presentar la vida perfecta, pero dime tú, uno ve una foto de un matrimonio sonriente con los dos niñitos, el perro, el sol que sale por la ventana, pues qué necesidad puede tener esa persona, ¿cierto? O ves a una persona que siempre está sonriendo, que siempre está de buen ánimo. Bueno, por ahí dicen que nadie sabe con la sed que vive el otro,
Yo creo que eso es importante porque también yo he descubierto que en la medida que yo puedo escuchar al otro y que puedo ayudar al otro, también me consuelo yo mismo, ¿cierto? Y también puedo generar niveles de empatía. Quisiéramos ir terminando, así que si tienen alguna pregunta, por favor déjenlas por el chat, pero quisiera preguntarte si tú nos puedes ayudar a pensar en algunos tips de autocuidado para los adultos y de cómo podemos ayudarle a los niños a que generen hábitos de autocuidado. Así es, uno de los asuntos más difíciles y también de nuestra época es el autocuidado. Le hemos delegado el cuidado al otro, es decir, a mí me tiene que cuidar el médico, me tiene que cuidar mi mamá, me tiene que cuidar el otro. En los adultos mayores y en los niños encontramos un enorme riesgo de suicidio porque son los que menos se apoyan en el otro y más los niños de esta época que están entregados, donados completamente a la virtualidad. Y los adultos mayores donados y entregados completamente al olvido. ¿Por qué? Por el tema de la productividad. Es asombroso encontrar en otras culturas como los adultos mayores siguen siendo la sabiduría, todavía tienen empleo, tienen posibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Hay que empezar a incluir a la población de mayor riesgo en eso que llamamos autocuidado desde lo más básico. Un tip, por ejemplo, es todo el tema del sueño. Mire, dormir es una de las actividades más reparadoras que hay y es a las que menos le sacamos tiempo y cuidado. Dormimos en cualquier lado, en cualquier condición, con el radio encendido, dormimos tarde, dormimos mal y pareciera que eso es ser muy productivo. Pues no, dormir es fundamental incluso para reparar todo lo que tiene que ver con depresión, ansiedad y enfermedades mentales. De hecho, esa es una de las señales de alerta que nos advierten si hay enfermedad mental. Cuando yo no estoy durmiendo bien, cuando llevo muchos días donde no tengo un sueño reparador, me empiezo a enfermar. Segundo, la alimentación es fundamental. Creo que esta pandemia nos ha dejado asuntos buenos y es la posibilidad de no comer en la calle cualquier cosa ni a las horas que no son. Estar en casa ha posibilitado que usted coma en las horas que es y por lo menos un poco más saludable. La alimentación se volvió un hábito nuevamente. La actividad física es fundamental dentro de todo el espectro de salud mental. La actividad física produce serotonina, dopamina, noradrenalina, lo que implica que nuestro cerebro puede volver a generar los neurotransmisores que le están faltando para tener un adecuado equilibrio y hacerle frente a las dificultades de la vida. La actividad física también produce felicidad. ¿Por qué no hacerlo con los niños y los adultos mayores al tiempo? Yo tengo y he visto videos hermosos donde se reúne la familia a hacer actividad física y ojalá no lo perdamos de vista. El hecho de que cada día se tengan más automóviles ha hecho que se quite el tema de la actividad física, se disminuya. Pero también creo que en esto hay algo fundamental y es el tema de la escucha y de la palabra. Enseñar a decir, volver a hablar. Fíjese, es uno de los retos más grandes de esta época. Tenemos todos los medios, pero no sabemos hablar. Ni Niño, ¿cómo escribir, es? Ni escribir, ni hablar porque ni ahora son escribir. emoticones. Eso es. Entonces, perdimos la posibilidad de la palabra y la palabra da vida. La palabra es vida. Y es el mismo dispositivo que utilizamos los psicólogos. A través de la palabra, del logos, vamos articulando y dándole sentido a eso que nos está sucediendo. Volver a hablar es fundamental en la familia y es por eso que invitamos a que aún las personas que viven un duelo, las personas que están afligidas, hablen, porque hablar permite o posibilita que el otro me recoja eso que estoy diciendo, pero también sale de mí. Y si el otro no es muy buena escucha y no sabe qué devolverme, al menos me escuchó y me escuchó desde el afecto y desde el corazón. Eso es lo más importante en estos casos. Yo creo que ahí hay un asunto muy importante, pero también, indudablemente no puedo dejar de decirlo el día de hoy, está la fe. La fe que es la que llega a los rincones donde cuando yo no quiero nada con el ser humano, yo tengo y estoy de cara a mi fe. Y yo creo que ahí es fundamental poderme conectar con la fe a través no solamente de Dios, sino también con el prójimo de nuevo. Y es la conexión que me permite, porque yo a través de la fe puedo volver a amar, puedo volver a confiar, puedo volver a perdonar y volver a entregarme al vínculo con el otro. Entendamos que todos nos podemos fallar en algún momento, pero indudablemente la fe no falla. Y ahí siempre va a estar la salida.
que es la única posibilidad que tenemos finalmente cuando ya no quiero conexión con el mundo. Así que la fe no puede faltar en la escuela, en la casa y en la comunidad. Ojalá dejáramos de sentir vergüenza por compartir la fe, porque es una de las cosas y de los tesoros más preciados que hay para una persona cuando está encerrada en una habitación y piensa en no querer vivir más. Muy bien, mira, acá tenemos algunas observaciones y preguntas desde el chat de YouTube. Pregunta alguien, cuando esos pensamientos suicidas se presentan en niños, ¿qué podemos hacer? Y quisiera complementar la pregunta, porque en la primera charla hablamos de que, bueno, que a veces se viene la idea de la muerte. ¿Cuál es la diferencia entre esa idea de muerte y un pensamiento o un comportamiento suicida? Y cuando pasan los niños, ¿qué hacemos? Los niños cada día más configuran la idea de la muerte como salida, pero una muerte que para ellos, sobre todo hasta los niños que tienen 7, 8 años, es un asunto que no es reversible, perdón, irreversible. Ellos piensan que si se mueren, al otro día amanecen tranquilos y se acabó el problema. ¿Eso qué implica? Que con los niños hay que construir un dispositivo también de comunicación y lenguaje para que él logre decirme qué es eso que le está pesando, doliendo, angustiando, que ya no puede manejar. En el caso de los niños, encontramos que la ideación suicida aparece cuando han tenido contenidos cercanos donde vieron que la salida del problema fue la muerte, o incluso en algunas comunidades donde el tema de la fe es muy marcado y se dice que el cielo es ideal y estar allí es ideal. Si el niño vive todos los días abuso sexual en su casa, maltrato, violencia, en la escuela acoso escolar, pues va a pensar que es más fácil estar allá. ¿Y cuál es el método para llegar allá? Pues la muerte. Claro. ¿Qué implica entonces? Yo con los niños tengo que construir a través del dibujo, a través de la palabra, eso que le angustia para que él lo logre nombrar. Cuando usted nombra la angustia, cuando sale de usted y se lo puede decir a alguien que con amor y empatía lo escuche, reduce en un 30% ese riesgo. Pero luego voy a tener que poner en manos de un profesional ese niño que indudablemente va a necesitar probablemente del médico, del terapeuta, o la misma familia, porque aquí hay algo que hay que aclarar. El niño por sí mismo no nace queriéndose morir. El niño vino con el deseo de vivir, con un empuje a la vida, pero se encuentra con un entorno muy difícil, así que es la familia la que deberá también estar involucrada en un proceso de terapia. A los niños a veces no se les cree y los niños y los adultos mayores son los que más consuman el suicidio porque no hacen intento, van al grano. ¿Eso qué implica? Que si un niño desde los 5 años ya me está diciendo me quiero morir, es muy grave. Quiere decir que necesita una atención. ¿Cuál es la diferencia entre un pensamiento de muerte? La muerte es una salida a la vida. No quiero estar en la vida porque es difícil. Pero cuando yo digo ideación suicida es que estoy pensando cómo llegar a esa muerte y es por mano propia, es decir, cómo lo voy a hacer. Cuando ya hablo de plan suicida es que yo ya sé con qué lo voy a hacer, qué día lo voy a hacer, en qué circunstancias lo voy a hacer. Y cuando ya hay riesgo inminente de suicidio, es que incluso hay unos factores que ya me están impulsando a cometer la idea. Todos los factores de riesgo están ahí para cometer el acto suicida. ¿Y tú crees que los niños pueden ser influenciables? Que puede ser, digamos, una moda, por ejemplo, que alguien, que ellos escucharon de alguien o que alguien les pueda como sembrar esa idea o más bien viene de adentro. La ideación suicida nunca será un asunto de moda en los niños. El suicidio infantil existe desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que normalmente eso se atribuye a un accidente o causa a un infante. A través del instrumento de autopsias psicológicas comenzamos a evidenciar cómo los niños cometen actos autolesivos con la intención de quitarse el malestar que sienten. Miren, los niños no configuran la idea emocional completa del problema o la idea desesperanzadora como lo hacemos los adultos porque tenemos más herramientas para hacerlo desde el pensamiento abstracto. Pero los niños lo que hacen es sintomatologizar eso en el cuerpo, sintomatizarlo en el cuerpo y eso hace que sientan la carga de no querer vivir. ¿Qué pasa? A través de los medios de comunicación cada día vemos cómo esa salida u opción del suicidio aparece en el marco de los retos,
los retos que hay por internet, donde le dicen al niño paso 1, paso 2, paso 3, hasta Sí. que lo llevan al suicidio, donde quizás el niño no tenía una dificultad muy grande, solo unos padres que no le prestaban atención y que el niño estaba muy pegado a esa pantalla y comienzan de pronto a seguir esos retos que los llevan a la muerte. Aquí en Colombia hay algo que llamamos Gravity Bike, que es una práctica de estar en bicicleta y lanzarse por las carreteras detrás de los vehículos como un deporte extremo, y niños de 9 años haciendo estas prácticas que los conducen a la muerte, que están muy asociadas al pensamiento suicida. Todo esto, ¿de qué nos habla? Los niños desde muy temprano ya no quieren estar aquí. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿Por qué? más allá del niño, ¿por qué no quiere vivir? Es Sí. qué nos está pasando, que los niños están llegando a un mundo muy hostil y quieren renunciar a la vida. Bueno, también es el valor de este siglo, de que lo que nos sirve no se repara, sino que se elimina, ¿cierto? Como decía Bauman, vivimos una modernidad líquida donde no está lo sólido y no está esa esperanza no sé, de trabajar. También siento que a veces hay facilismo en este siglo de no trabajar y de no construir. Bien, nos hacen otra pregunta desde el chat. Pensando en la teleasistencia, y quisiera hacerte la pregunta en dos vías. Una para la persona que dirige el grupo de la teleasistencia y otra para la persona que participa en estos grupos. Vamos a decir, una persona que no está diagnosticada, digamos que no quiere morirse, pero que está deprimida o tiene otro tipo de situación. ¿Cuánto debería durar la teleasistencia? ¿Está bien tener estos diálogos sin control cronológico? Y te hago la pregunta pensando en los que prestamos el oído para escuchar y también en las personas que nos están escuchando y que tienen esta tendencia de contar su historia 100.000 veces, o sea, a veces hasta sin control. No sé si es normal, si no es normal, hasta qué punto yo debería preocuparme si yo tengo la necesidad de contar mi historia una y otra vez y otra vez y otra vez y volver a caer como en este círculo vicioso. Todo debe tener un límite y la escucha también. Fíjese que en una conversación o en una cita psicológica usted no dura más de 30, 40 minutos en una cita. ¿Por qué? Porque realmente lo que hay que decir se dice en 10 minutos. El resto es darle vueltas hasta llegar al punto exacto donde yo tengo que nombrar eso que me está desbordando, me está angustiando o se me está volviendo un síntoma. Por tanto, una llamada de teleasistencia no debe durar más de los 30, 40 minutos, porque el resto ya es, me va a disculpar la expresión, chisme, es socializar, es hacer amigos, es otra cosa, y paso a otro plano donde quizás no voy a ser tan efectivo en esa escucha empática. Por tanto, esa llamada telefónica, si es dedicada a trabajar sobre un tema específico, durará 30 minutos, porque hablar de lo que nos duele dura muy poquito. De hecho, cuando vamos al terapeuta, hay terapeutas que acaban a los 20 minutos. ¿Y por qué? Porque sacar ese lado oscuro que duele tanto, es tan doloroso como ir al odontólogo. El odontólogo, donde dure una hora ahí, yo creo que nos hace doler muchísimo. Por lo tanto, la teleasistencia tiene que estar enfocada a un trabajo puntual sobre el aspecto que me está doliendo, que me está angustiando, y debe ser directo, pero también directivo. Cuando yo empiezo a dar vueltas y vueltas y vueltas y redundo en el mismo tema, no estoy siendo efectivo. Lo único que estoy haciendo es desgastarme y desgastar al que me escucha. De ahí que por eso tiene que tener cierto entrenamiento en saber escuchar para poner límites a esa escucha del punto exacto en el que quiero hablar e intervenir. Segundo, los grupos de ayuda mutua máximo deben durar 1 hora 30. ¿Por qué? Porque en 1 hora puedo compartir el tema. En media horita comparto el tema. En la otra media hora hacemos un tipo de ejercicio donde todos podamos poner la palabra, y finalmente puedo hacer el retomar todo lo que dijimos y cuáles son las conclusiones de ese encuentro. Es decir, no es una cosa abierta donde vamos a hablar de mi caso y todos me tienen que escuchar 4 horas y lloro y me caigo y me desmayo y vuelvo y me paro y sigo hablando. No, tiene que ser algo muy organizado alrededor de un tema puntual. También llevar un asunto que nos posibilite tramitar esa palabra, y puede ser una técnica o una estrategia que nos ponga a todos como motivados a hablar de algo.
Y muy importante, no hablar de casos particulares. Si yo en un grupo de escucha mutua empiezo a develar la realidad de mi familia, probablemente mi familia se va a sentir muy incómoda y no va a querer que yo vuelva a ese grupo. Por lo Claro. tanto, no vamos a hablar de casos particulares. Lo que salga de ahí de grupo que requiera, por ejemplo, la señora que va a hablar y hablar del mismo tema, va a requerir una ayuda terapéutica adicional, donde ahí sí va a tener la posibilidad con un profesional de ponerle a ese discurso un orden. Mire, cuando la gente habla y habla y habla del mismo tema es porque no ha podido solucionar la angustia. Es por eso que va a requerir una ayuda profesional más allá de la teleasistencia. La teleasistencia tiene sus límites y es cuando ya requiere de una labor profesional. Muchísimas gracias. O sea que, bueno, obviamente para quienes vayan a abrir un grupo de apoyo mutuo, yo creo que es importante volver a retomar lo que Elisa nos ha dicho y es capacitarnos, ¿cierto? Hay cursos en línea desde la OMS, la Organización Panamericana, hay que buscar los enlaces y tratar de capacitarnos para aprender a escuchar también a los otros y poder poner un límite y así ayudamos a realmente y efectivamente a la persona que necesita ayuda sin desgastarnos nosotros. Es decir, que yo puedo intuir que corremos un riesgo cuando nosotros de muy buena voluntad decimos vamos a abrir un grupo, vamos a aconsejar a una persona sin tener los medios y la capacitación porque nos vamos a desgastar, porque sentimos que llega un punto en que no estamos aportándoles y tampoco estamos nosotros sintiéndonos bien. ¿Es así? Tiene toda la razón y no hemos hablado del rol del que escucha. El que escucha necesita ser escuchado. ¿Y eso qué implica? Que el que se pone en el rol de escuchar a los demás o apoyar a los demás también va a tener que ubicarse en un rol humilde en el cual también va a necesitar ser escuchado por otro para poder descargar eso que ha recibido del otro. ¿Eso qué implica? Que el que escucha también tiene que tener una salud mental lo más equilibrada posible para no desequilibrarse con los contenidos de los demás. De ahí la importancia también de vincular a estos grupos. Si usted tiene la influencia, por favor llame a profesionales para que se vinculen, que yo sé que en muchas comunidades los hay y pueden prestar el apoyo para hacer ese acompañamiento. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias por tu intervención, Elisa. Creo que ha sido muy nutrido y muy complementario a las anteriores sesiones. Nos quedamos, ojalá aquello que nos quede en la retina, aquello de que no solamente sufrimos por el coronavirus y el encierro, sino por las acumulaciones de asuntos pendientes, la importancia de saber nombrar lo que tenemos, la importancia de aprender a nombrar por qué nos sentimos tristes, la importancia de saber escuchar sin juzgar, sin tener estereotipo, ¿cierto? Y obviamente la salud mental aqueja al ser humano independientemente de su fe. Lógicamente, cuando tenemos fe, tenemos un recurso extra, pero no quiere decir que estemos libres de pasar por una depresión, por una ansiedad o por un intento de suicidio, aunque parezca fuerte, aunque suene fuerte, la realidad es esa. Y la invitación entonces es a poder participar, a poder pedir ayuda. Para eso, bueno, tenemos diferentes mecanismos del gobierno. La iglesia está dispuesta también a apoyar y a colaborar en lo que se necesite, así sea para poder acompañarla, que usted busque ayuda profesional. Así que siempre les decimos que pueden escribirnos al correo ayuda@sctmuco.cl, a través de nuestra página web SCTmuco, a través del Instagram SCTmuco. Así que estamos dispuestos para escucharles y para poder acompañarles y nunca estamos solos. Ahora, si no es con la iglesia, pues aunque sea con un amigo, con una amiga, buscar la ayuda y también estar dispuestos entonces a escuchar y ojalá muchos de nosotros nos motivemos para poder capacitarnos y aprender a escuchar. Nos queda también, Elisa, el tema con los niños y el tema del autocuidado que quisiera volverlo a mencionar. Sueño, que es fundamental, alimentación, actividad física, el escuchar y el dar la palabra, ¿cierto? Y obviamente la fe. Y haciendo hincapié quizás un poco en el sueño, muchas personas nos han manifestado que están con trastornos de sueño o con intercambio de horario. Y yo creo que necesitamos ponerle fin a esos alargues de la noche,
nos levantamos tarde, nos acostamos tarde, quizás ponerle fin y preocuparnos como una medida de autocuidado para poder regular nuestros horarios y nuestros sueños. Así que muchísimas gracias. La próxima semana, si Zoom, YouTube y todas las tecnologías nos lo permiten, el próximo jueves sería la última sesión donde vamos a poder ahondar un poco más en el tema de fe y espiritualidad. Elisa, no sé si quieras decir algo más, quieras hacer un cierre a modo de conclusión. Finalmente, decirles que todos somos responsables de cuidar la vida, que tenemos un don preciado, que también es muy frágil, la vida es sumamente frágil, que ninguno está exento de llegar a vivir una enfermedad mental, por lo tanto, sea misericordioso con el otro, solidario, y que tenemos que estar más atentos a leer las señales de alerta en las personas con las que vivimos. Lamentablemente cada día perdemos más ese sentido de familiaridad y de darnos cuenta cómo está el otro, pero también a cuidar de los líderes y las personas que le dan la cara a la comunidad, porque son personas que también sufren y que también viven situaciones difíciles. Y que en todo esto, lo más importante también es no perder la posibilidad del recurso más bonito que tenemos, que es la palabra, poder hablar, poder decir, poder nombrar, que es algo que nos puede salvar la vida. Y como has dicho, que me encantó en esa conclusión, y es, bueno, búsquenos como iglesia. Y si como iglesia de pronto no sabemos profesionalmente tratar su enfermedad mental, le ayudamos a buscar. Y creo que ese es un rol fundamental, ayudar al otro a buscar la ayuda. Y en ese sentido, ayudaríamos a salvar muchísimas vidas para que puedan las personas cumplir con su propósito y no tener que prescindir de él tan rápido, como vemos en niños, en adultos mayores, donde sabemos que muchas cosas les restaría si no acabaran con su vida tan rápido. Por tanto, entonces todos debemos cuidarnos, pero también cuidar del otro. Muchísimas gracias, Elisa, y a todos que tuvieron paciencia para el inicio. Volvemos a agradecer a la Universidad Católica de Luis Amigó en Medellín, a la Iglesia Encuentro con Cristo acá en Temuco, a Elisa y a Sneider Rojas también, profesional, investigador de la Universidad de Luis Amigó, que siempre está tras bambalinas, pero nos está aportando y ayudando mucho para la organización de estas charlas de cuarentena integral. Nos vemos el próximo jueves. Dios te bendiga, Elisa. Muchísimas gracias. Hasta luego.